Durante décadas, el tercer secreto de Fátima permaneció oculto en los archivos del Vaticano, envuelto en un halo de misterio. Este secreto, parte integrante del mensaje que Nuestra Señora de Fátima transmitió a 3 jóvenes pastores portugueses en 1917, debió permanecer oculto hasta 1960, según indicaciones de la propia Virgen. Aunque la Iglesia lo sabía, se decidió mantenerlo en secreto por razones tan inquietantes que tiemblan hasta los más altos funcionarios eclesiásticos. ¿Qué contenía exactamente el tercer secreto de Fátima que tanto temor infundió en la Iglesia? ¿Por qué eligieron ocultarlo al mundo durante tanto tiempo? Únase a nosotros en esta revelación sobre el verdadero significado de la tercera profecía de Fátima. Es imprescindible seguirla hasta el final para comprender la profundidad de la angustia que ha paralizado a la Iglesia. Las apariciones de 1917 y las profecías. En 1917, 3 niños de un pequeño pueblo portugués, Lucía, Francisco y Jacinta, afirmaron haber visto a la Virgen en Cova da Iria. María les instó a rezar el rosario para lograr la paz mundial, el fin de la Primera Guerra Mundial y la conversión de Rusia. Además de estas peticiones, la Virgen les reveló 3 secretos, que permanecieron ocultos hasta el año 2000. Con las muertes prematuras de Francisco en 1919 y de Jacinta en 1920, Lucía se encontró como única guardiana de estos secretos que guardó con devoción durante muchos años. El primer secreto mostraba una visión del infierno, mientras que el segundo predijo acontecimientos catastróficos del siglo XX, incluido el ascenso del comunismo y 2 guerras mundiales. Nuestra Señora de Fátima advirtió a los niños sobre el colapso moral del matrimonio y las tribulaciones que sobrevendrían al mundo si la humanidad no se arrepintiera, especialmente de los pecados de impureza. El tercer secreto de Fátima siguió siendo un enigma durante décadas, alimentando especulaciones y teorías de conspiración sobre su contenido. Se suponía que esta revelación, recibida por los niños el 13 de julio, permanecería en secreto. ¿Pero por qué tanto secretismo? La historia de Lucía. En 1943, Sor Lucía, entonces monja, enfermó gravemente y se vio obligada a escribir el tercer secreto en una sola hoja de papel. Con mucho cuidado, Lucía anotó el secreto, lo selló en un sobre y se lo entregó al obispo de Leiria. Este documento, sellado y misterioso, permanecería oculto hasta 1960, según ordenó la Virgen. Custodia y revelación. Sor Lucía, única depositaria del secreto, pidió varias veces al obispo de Leiria que lo leyera, pero él se negó, guardando el documento en un lugar seguro hasta que fue trasladado al archivo secreto del Santo Oficio el 4 de abril de 1957 para una protección adicional. El 17 de agosto de 1959, el padre Pierre Paul Philippe, representante del Santo Oficio, entregó el sobre que contenía el tercer secreto al Papa Juan XXIII, con el consentimiento del cardenal Alfredo Ottaviani. A pesar de la gravedad de la revelación, el Papa Juan XXIII dudó en revelarla al mundo y decidió depositar una vez más el secreto en el Santo Oficio. Años más tarde, incluso el Papa Pablo VI, a pesar de tener acceso al secreto, optó por no divulgarlo. Entonces, el sobre sellado regresó a los archivos del Vaticano, envuelto en silencio. Los papas y sus reticencias. En 1981, tras el terrible atentado en la Plaza de San Pedro, el Papa Juan Pablo II pidió ver el tercer secreto. Leer esas palabras lo dejó profundamente perturbado. ¿Se trataba de él? ¿Era él el obispo vestido de blanco de la visión? La creencia de que el secreto se refería a su ataque lo empujó, el 13 de mayo de 1982, exactamente 64 años después de la primera aparición en Fátima, a ir al lugar de la aparición para agradecer a Nuestra Señora por haberle salvado la vida. El Papa Juan Pablo II estaba convencido de que Nuestra Señora de Fátima había desviado las balas, salvándolo de una muerte segura.
Aunque algunos dudaban de que fuera el obispo vestido de blanco de la visión, Juan Pablo II creía que debería haber muerto, pero que Nuestra Señora lo había perdonado, creyendo firmemente que había sido un milagro. Sin embargo, esta creencia no explica por qué los papas, a pesar de conocer el secreto, optaron por no revelarlo. ¿Por qué el Papa Juan Pablo II decidió en Duemila divulgar solo una parte del tercer secreto de Fátima, dando a entender que el verdadero misterio aún estaba oculto? Una sombra sobre el futuro. ¿Qué implica todo esto? ¿Fue realmente el ataque al Papa Juan Pablo II el cumplimiento de la profecía de Fátima? ¿O hay algo aún más terrible al acecho? ¿Qué permanece oculto a los ojos del mundo? Las palabras precisas de la carta escrita por Sor Lucía revelan lo siguiente. Le escribo por obediencia a usted, Dios mío, que lo ordenó a su excelencia, el obispo de Leiria, y a su Santísima Madre. Después de las dos partes que ya he expuesto, a la izquierda de la Virgen y justo arriba, vimos un ángel resplandeciente con una espada de fuego en su mano izquierda, emitiendo llamas que parecían querer envolver al mundo en fuego, pero se apagaron. Al entrar en contacto con un resplandor que la Virgen irradiaba hacia él desde su mano derecha. Señalando la tierra con su mano derecha, el ángel gritó en voz alta: «Penitencia, penitencia, penitencia». Otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subieron a una empinada montaña en cuya cima se encontraba una gran y robusta cruz con forma de tronco, parecido a un alcornoque con corteza. Antes de llegar allí, el Santo Padre atravesó una gran extensión parcialmente en ruinas, ciudad, y, temblando, con paso incierto, lleno de dolor y tristeza, oró por las almas de los cadáveres que encontraba en su camino. Al llegar a la montaña, arrodillado al pie de la gran cruz, fue asesinado por un grupo de soldados que le dispararon a balazos y flechas. Del mismo modo, uno tras otro, los restantes obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, así como diversos laicos de diversos rangos y posesiones, sufrieron su desaparición. Bajo los dos brazos de la cruz, dos ángeles blandían cada uno un aspersor de cristal, recogiendo la sangre de los mártires y utilizándola para rociar las almas que avanzaban hacia Dios. Estas imágenes detalladas insinúan que la Iglesia Católica puede enfrentar pruebas más terribles en el futuro, y Nuestra Señora ha tratado de advertirnos con anticipación. Pero hay otro lado de este secreto que lo hace aún más aterrador. El padre Alonso, archivero secreto del Vaticano, tuvo acceso a la carta y otros documentos relacionados. Además, habló personalmente con Sor Lucía antes de su muerte, revelando algo impactante. Acontecimientos catastróficos aguardan a la humanidad, acontecimientos que reflejan exactamente lo que se describe en el tercer secreto. Pero estos no son desastres naturales ni epidemias. Algo terrible está a punto de suceder dentro de la propia Iglesia Católica. La Iglesia está al borde de una crisis sin precedentes, y las máximas autoridades eclesiásticas serán responsables de ella. La fe está a punto de ser sacudida hasta sus cimientos, y muchos fieles abandonarán la Iglesia, cediendo a tentaciones morales que traerán conflictos y divisiones devastadores dentro de la comunidad eclesial, poniendo incluso en peligro el papado. Los temores más oscuros se hicieron realidad en agosto de 2018, cuando se supo que varios cardenales estaban involucrados en escándalos que se suponía debían permanecer en secreto. Se decía que el tercer secreto se refería a acontecimientos pasados, como el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. El Vaticano intentó convencer a los fieles de que el peligro ya había quedado atrás, pero la realidad estaba resultando mucho más oscura que nadie podría haber imaginado. Nuestra Señora de Fátima había intentado advertir al mundo, tratando de impedir la destrucción de la Iglesia. Hoy, al observar el estado de la Iglesia Católica, parece claro que sus profecías están empezando a hacerse realidad.
Los acontecimientos predichos ya no son una sombra lejana. Están sucediendo ahora. Y si la Iglesia no actúa de manera inmediata y decisiva, puede que sea demasiado tarde para evitar el desastre que se avecina.